Chapter 1. Son casi las vacaciones. ¡Yupi! Pero mis papás tienen mucho trabajo. Marcelo dice: Oye, Julia, nos aburrimos aquí en la casa, ¿no? Julia dice: sí, nuestros amigos ya salieron a Nice, a Lyon y hasta España. Marcelo dice: Tal vez abuelito esté libre. Pregunta: ¿dónde están los amigos de Marcelo y Julia? Salieron de vacaciones. Mamá dice: creo que pueden ir por tren solos. Julia y Marcelo dicen: ¿solos? Mamá dice: sí, hay boletos para los niños, pero los adultos les acompañan. Pregunta: ¿hay boletos para niños? Sí, hay boletos para niños. Marcelo dice: ¿viajar solos? No lo puedo creer. Julia dice: sí, lo sé. ¿Tienes miedo? Marcelo dice: ¿Yo? No. Julia dice: yo sí. Pregunta: Marcelo, ¿tiene miedo de viajar solo? No, Marcelo no tiene miedo de viajar solo. Mamá dice: ¿qué les parece? ¿Quieren llamar a abuelito? Julia: sí. Pregunta: ¿a quién van a llamar? Van a llamar a su abuelito. Marcelo dice: hola, abuelo, ¿cómo estás? Es que Julia y yo queremos visitarte. ¿Está bien si llegamos en 2 días? El abuelito dice: ¡claro que sí! Julia dice: ¿de verdad? Ok, hacemos las maletas ahorita. Pregunta: ¿qué quieren hacer Julia y Marcelo? Quieren visitar a su abuelo. Chapter 2. Ya es el día de partir de vacaciones con el abuelito. Las maletas ya están hechas. Papá nos hizo una merienda para el tren. Tenemos los boletos del tren en la mochila. Pregunta: ¿quién les hizo una merienda? Papá les hizo una merienda. Papá dice: ¿Tienen todo listo? Marcelo y Julia dicen: sí, estamos listos. Papá dice: los voy a llevar a la estación del tren. ¡Vamos! Pregunta: ¿los niños tienen todo listo? Sí, tienen todo listo. Julia dice: ¿tienes tu boleto? Marcelo dice: sí, está en mi bolsillo aquí. Julia dice: ¿estás en el número B5? Marcelo dice: sí, tengo el número B5. Julia dice: siéntate allí. Pregunta: ¿dónde está el boleto de Marcelo? Está en su bolsillo. El señor del tren dice: buenos días. ¿Me dan sus boletos, por favor? Julia dice: tome. Gracias, señor. Marcelo dice: ¿dónde está el café del tren? El señor del tren dice: está en el vagón número 11, por allí. Pregunta: ¿dónde está el café del tren? Está en el vagón número 11. El mesero dice: hola, ¿en qué puedo servirle? Julia dice: ¿me da una botella de agua, por favor? El mesero dice: sí, claro. ¿Para usted, jovencito? Marcelo dice: ¿me da un capuchino, por favor? Julia dice: Marcelo, ¿tú no tomas café? Pregunta: ¿qué le pide Julia al mesero? Le pide una botella de agua. Chapter 3. Julia dice: despiértate, ya llegamos, Marcelo.
levántate. Hoy voy a esperar en la puerta por las escaleras, por ahí. Marcelo dice, Ya voy. Espérame. pregunta, ¿en dónde va a esperar Julia? Julia va a esperar en la puerta. Julia dice, ¡ay, hay mucha gente! ¡Cuidado, Marcelo! Marcelo dice, ¿Dónde está abuelo? ¿Lo ves? Yo no lo veo. Julia dice, allí está el abuelo. ¡Vamos! Pregunta, ¿Marcelo puede ver a su abuelo? No, no lo puede ver. Julia dice, ¡qué gusto verte, abuelo! Hace mucho que no nos vemos. El abuelo dice, Un abrazo fuerte, mijos. Marcelo dice, ¿Llegaste en coche? el abuelo dice, Sí, claro. pregunta, ¿hace mucho que Julia y Marcelo no ven a su abuelo? Sí, hace mucho que no lo ven. Marcelo dice, ¿Todavía trabajas mucho en el jardín? el abuelo dice, Sí, todavía lo tengo. Ahora hay tomates y pepinos. Marcelo dice, ¡qué padre! Los quiero ver. Julia dice, no hay espacio para jardines muy grandes en París. El abuelo dice, No, no hay. Es por eso que quería mudarme aquí. pregunta, ¿el abuelo todavía trabaja en el jardín? Sí, todavía trabaja en el jardín. El abuelo dice, ¿Sabes dónde estamos? Julia dice, no sé, hace mucho que no te visitamos. El abuelo dice, Es cierto, no me visitan desde hace 2 años. Marcelo dice, Normalmente tú vienes a París. pregunta, ¿Julia y Marcelo y su abuelo se ven mucho? No, no se ven mucho. Chapter 4. Julia dice, me encanta trabajar contigo en el jardín, abuelo. Marcelo dice, A mí también. Julia dice, no quiero regresar a París. Marcelo dice, Yo tampoco. pregunta, Julia, ¿quiere regresar a París? No, no quiere regresar a París. Marcelo dice, ¿Qué vas a hacer con las zanahorias? el abuelo dice, Las voy a cocinar. Julia dice, ¿no compras zanahorias en el supermercado? El abuelo dice, No, porque las tengo en el jardín. pregunta, ¿qué van a cocinar? Van a cocinar las zanahorias. Marcelo dice, ¿Por qué no tienes una televisión, abuelo? el abuelo dice, Pues, yo no la necesito. Julia dice, yo sí, me encanta ver la tele. Marcelo dice, A mí también. pregunta, ¿por qué el abuelo no tiene una televisión? Porque no la necesita. Julia dice, ¿qué haces ahora, abuelo? El abuelo dice, Veo la puesta del sol. Es bonita, ¿no? Marcelo dice, Sí lo es. Me gustan mucho todos los colores. Julia dice, a mí también. Estoy súper tranquila aquí, abuelo. El abuelo dice, Me da gusto saberlo. pregunta, ¿cómo es la puesta del sol? Es bonita. El abuelo dice, Ya es hora de ir a la estación del tren. Marcelo dice, no quiero irme. Julia dice, yo tampoco. El abuelo dice, Tenemos que planear una visita muy pronto. Julia dice,
¿Me lo prometes, abuelo? El abuelo dice, te lo prometo. Pregunta, ¿de qué ya es hora? Es hora de ir a la estación del tren.